Hola, por acá Pepe Cohen y este es un mensaje directo a todos los oficiales de inteligencia acreditados fuera de Cuba como funcionarios diplomáticos en el exterior. También para todo el personal diplomático acreditado en todas las embajadas alrededor del mundo. El futuro de Cuba no está en manos de un régimen narcotraficante y asesino. El futuro de Cuba está en manos de todos los cubanos. Cuba no pertenece a un régimen que la ha sometido por más de 60 años. Cuba es de todos. Y me dirijo a ustedes y comienzo a decir que los traidores de Cuba son la nomenclatura que forma parte del poder y que se ha burlado de tu familia y de la mía por más de 60 años, humillando y sometiendo al cubano a la más absoluta miseria y desesperanza. No podemos seguir siendo cómplices de una dictadura que ha destruido a Cuba. Es tu responsabilidad y la mía. Y me dirijo a ustedes porque ustedes todos están fuera de Cuba. Ustedes, aunque tienen oficiales de la contrainteligencia y de control interno en los diferentes centros y embajadas alrededor del mundo, ustedes pueden escaparse. Pueden abandonar a ese régimen y se pueden convertir en una voz que es la que necesita el cubano de a pie y es la que necesita el cambio de Cuba. Hay algo importante, el hombre cede a la amenaza y por eso a veces tememos a tomar decisiones, pero está en tus manos pensar en el futuro de tu familia, en el futuro de la familia cubana y en el futuro de Cuba. Nunca ha existido un momento más crucial que este para dar al traste con ese régimen maligno, destructivo y terrorista. Les voy a contar un poco la historia para los que no me conocen. Yo nací en Cuba y crecí bajo la influencia del adoctrinamiento comunista. Cuando me di cuenta de la realidad, no fui un borrego ni un cómplice de ese régimen. Comencé primero pensando en la realidad de Cuba, viviendo en la doble moral, en la mentira, y empecé a vivir un proceso de transformación como muchos jóvenes en Cuba, en el que el régimen creía que lo habían adoctrinado y convertido en los pinos nuevos de la revolución. Tú y yo sabemos que todo lo que dice el régimen cubano es absoluta mentira y todo lo que ocurre en Cuba es completamente falso y sin garantía. Sin embargo, tú estás en Alemania, en Italia, en España, en Canadá y en Estados Unidos. Tú puedes convertirte en una pieza importante para contribuir en la destrucción de ese régimen y para el futuro de Cuba. Les quiero recordar algo. Nunca podrán saber lo que tú piensas y nunca podrán saber lo que tú vas a hacer. Yo estando en Cuba, vivía inmerso en todo el aparato de contrainteligencia, de control interno, de micrófonos puestos en las oficinas de todo el mundo, gente pidiéndole informes a todos los oficiales, unos hablaban de otros, se grababan las conversaciones. Yo viví en esa tormenta, pero nadie sabía lo que yo pensaba ni lo que yo hacía. Y llegamos a ponernos de acuerdo varios oficiales, algunos todavía están en Cuba. ¿Y por qué nos pudimos poner de acuerdo y nos traicionamos unos a otros? Porque habíamos descubierto la verdad y nos habíamos dado cuenta que estaba en peligro, como ha demostrado la historia, el futuro de la familia cubana. Y tomamos serias decisiones al punto que en medio de esa turbulencia de corrupción,
de inseguridad y de miedo, ellos se enteraron cómo yo pensaba cuando estaba en Washington, D.C. Y no me quedé en un centro, ni en España, ni en Francia. Salí en una balsa con otro oficial de inteligencia que muchos de ustedes conocen, Guillermo Boudy. Y Guillermo también planificó todo conmigo. Y hoy vive en libertad en Estados Unidos. Nunca pudieron dar con la realidad. Y eso era estando dentro de Cuba. Quiero recordarte que Guillermo había sido un alto oficial de inteligencia por más de 5 años en Inglaterra, en Londres, y también en Nueva York. Cuando Guillermo regresó a Cuba, fue a trabajar a mi oficina. Ya yo tenía un pensamiento avanzado sobre la realidad de Cuba y sobre lo que me tocaba hacer. Y fue tanto nuestra compenetración que nos confesamos la realidad. Fidel es un gángster y asesino. Y toda la cúpula de poder es un grupúsculo de criminales que no creen en nadie, ni respetan, ni quieren a los cubanos. Esa fue la conclusión que sacamos. 2 oficiales, había más oficiales vinculados, nunca ninguno nos traicionó. Algunos se sorprendieron cuando nos vieron que pudimos escapar de Cuba, porque ellos no se atrevieron a venir con nosotros en la balsa, pero se quedaron allí. Algunos están retirados, algunos están en sus casas, algunos están manejando taxis, pero todos están arrepentidos de no haberse quedado en España, de no haberse quedado en México, de no haberse quedado en Canadá, de no haberse quedado en Estados Unidos, de no haberse quedado en Argentina. Eran muchos, todos conspirando contra el régimen. ¿Por qué les digo eso, señores? Porque el régimen no es impenetrable, el régimen es vulnerable, está débil. Ahora mismo, muchas de esas personas que eran compañeros en aquella época, están hoy retirados en su casa, algunos muertos. Les puedo contar, por ejemplo, Feliciano Díaz Pacheco, había sido jefe centro en España, Feliciano. Les voy a contar una anécdota para que tú veas el sentido represivo de ese régimen y la desorientación que han tenido por 60 años. Un mito, todo eso relacionado con la inteligencia cubana y la contrainteligencia. Son una partida de mequetrefe y de ineptos y de oportunistas y de borrachos. Feliciano, en una ocasión, cuando él regresa a Cuba, siendo jefe, habiendo sido incluso jefe de centro en España, la contrainteligencia interna y la contrainteligencia militar sospechaban que trabajaba para el CSID español, el Servicio de Inteligencia de España. Un día, estando yo con Feliciano atendiendo a unos españoles en el Hotel Nacional, cuando regresamos de repente a su oficina, nos dimos cuenta que alguien estaba dentro de la oficina de Feliciano con la luz encendida. Cuando él tocó insistentemente, salió Lázaro, pobre infeliz, otro oficial de inteligencia que estaba de guardia, y de repente descubrimos que dentro de la oficina de Feliciano habían oficiales de la contrainteligencia que lograron escaparse, pero que era evidente, poniéndole micrófonos. Fue tal el insulto y el artistaje de Feliciano que le puso una pistola en la cabeza a Lázaro, tratándolo de acusar de agente de la CIA. Feliciano sabía, y yo también sabía, y Lázaro también sabía, que eso era una operación de control interno, porque sospechaban y tenían dudas de Feliciano, que le había dedicado toda su vida a esa revolución maldita. Les cuento, tengo muchas anécdotas, para que entiendan que la revolución no cree en ti, que la revolución te usa, por eso deja a tu familia en Cuba. Pero que nosotros tenemos que tener dignidad, nosotros tenemos que tener un poquitico de valor personal para romper con ese régimen asesino. Tú no puedes seguir siendo cómplice, pensando que tú vas a regresar a Cuba y el futuro está garantizado. Cuba es un infierno en la miseria. Y solamente las personas que pueden defender a Cuba tienen que ser muy miserables, sabiendo sobre todo la realidad cubana.
esos dólares que tú te ganas, que son 300, 200, 300 dólares. Yo me recuerdo la red avispa en Estados Unidos, partida de ineptos e imbéciles. Le reportaban a Cuba gastos supuestamente operativos para que le mandaran más dólares. Esa es la miseria en la que viven cualquiera de ustedes, que yo lo conozco perfectamente. El régimen es vulnerable y el régimen no puede contigo. Y tú no eres el traidor si renuncias al régimen. Tú eres un traidor si le sigues sirviendo a ese régimen. Pero te vas a llenar de dignidad y te lo va a agradecer la familia y los cubanos de a pie si renuncias a servirle al régimen. Rompe con ese régimen maldito. Y es posible. Ustedes conocen el caso de Onelio Beovides, segundo jefe de un departamento muy importante de la inteligencia. Lo acosaron a tal punto que lo querían meter en un hospital psiquiátrico. Lo sospechaban de que era un traidor, un hombre que había viajado el mundo, un hombre súper preparado, un hombre organizado, un hombre que creyó en esa revolución, pues se convirtió en una víctima de ese régimen, que incluso consideró llevarlo a un manicomio. Beovides se les escapó también en un avión, y cuando se enteraron, Beovides estaba en Irlanda. Beovides no se quedó en ninguno de los países por los que viajó en el mundo. Beovides se escapó de Cuba. Y tú, que estás en Canadá, que estás en Nueva York, que estás en Washington, que estás en España, en Madrid, que estás en Italia, en Milano, en Roma, que estás en Japón, que estás en México, Argentina, Brasil, que estás en cualquier parte del mundo, lejos de ese aparato represivo, sírvele al pueblo de Cuba y rompe con ese régimen asesino. Piensa en tu familia, y no en tu familia, piensa en los cubanos. Mira, los cubanos van a agradecer cualquier acto que hagas por su libertad. Y te quiero recordar que todos los oficiales de inteligencia que yo conozco, que viajaron el mundo, que fueron acreditados en todas las embajadas, que los ponían cónsules en no sé qué país, agregado comercial, toda esa mentira en la que vive el régimen y lo que hace con los oficiales de inteligencia, todos los que están en Cuba retirados están arrepentidos, los que yo conozco, que son muchísimos, de no haberse quedado en cualquier país del mundo. Y yo, Pepe Cohen, que lo hice, me siento honrado de haber servido a los cubanos. Me siento honrado de haber roto con un régimen que ha traicionado a Cuba. Creo que cada cual en estos tiempos tiene que jugar su papel. Está el opositor legítimo, que tenemos que apoyarlo. Están los youtubers, que tenemos que apoyarlos, que están en contra del régimen. Y están ustedes, que desde dentro del poder podrían hacerle un daño irreparable a ese régimen asesino. Los exhorto a que rompan con el régimen cubano. Los exhorto a que no sean traidores del pueblo de Cuba. Les recuerdo que los únicos traidores es el régimen cubano. Y les recuerdo además que un buen amigo mío, por ser simplemente amigo mío, Rolando Sarraf, a quien Obama cambió por los 5 espías, estuvo 20 años en prisión por haber regresado a Cuba, por haber sido víctima de ese régimen. Lo engañaron, lo hicieron regresar a Cuba y lo desaparecieron 15 días, que ni su padre, siendo coronel de la inteligencia, sabía dónde estaba. Y por ese grave error estuvo casi 20 años preso. Un hombre digno, un joven en aquel entonces igual que yo, fue víctima de ese régimen maldito. Todos los cubanos, oficiales de inteligencia, incluso diplomáticos, les voy a recordar que el régimen no puede controlarte. No puede saber lo que tú piensas. Y tú estás en mejores condiciones para renunciar a servirle a ese gobierno
y ponerte del lado del pueblo. Ustedes tienen los mecanismos. Saben bien, muy bien, que traidor es Fidel Castro, que vendió a Cuba a la Unión Soviética. Fue tan traidor que vistió a su ejército con el uniforme militar soviético de una potencia extranjera. Fue tan traidor que estuvo dispuesto a que Cuba fuera bombardeado con armas nucleares con tal de convertir a Cuba en un portaavión en el Caribe en contra de la democracia número 1 en el mundo, del país número 1 en el mundo, Estados Unidos de América. No es traidor quien abandona el régimen, es traidor quien le sirve a ese régimen. Y yo estoy aquí para decirte que la mejor decisión que yo tomé en mi vida hace ya 26 años fue montarme en una balsa y escaparme de ese régimen asesino. Fue la mejor decisión que tomé por mis hijos, por mis familias. Hoy todos mis hijos están en Estados Unidos. Mi familia está en Estados Unidos. Y no solamente lo hice por mi familia, porque nadie arriesga su vida de esa manera. Mi familia estuvo 20 años de rehenes de ese régimen criminal en Cuba. Muchos de ustedes me conocen. Si no, pidan el video Jaque Mate, inventado por la seguridad cubana, que ellos no saben ni lo que ocurrió. Todavía no saben lo que nosotros hicimos, ni se van a enterar nunca. Así que yo los exhorto a todos, esto es un mensaje para que hagan algo no solamente por el futuro de Cuba, sino por la seguridad de los países libres como Estados Unidos. Dejen de ser cómplices de ese régimen terrorista, narcotraficante, asesino. Piensen que los hijos de todos esos dirigentes tienen negocio en todas partes del mundo, tienen restaurantes, tienen yates, tienen hoteles en México. Les puedo mandar una lista. Y tú, sirviéndole a ese régimen por 200, 300 miserables dólares. Además, cuando estés un día en Cuba y no tengas la oportunidad de estar en un país, te vas a arrepentir de no haberte quedado. Pregúntale a los que eran oficiales de inteligencia. Pregúntale a ellos y dile cuál fue el error que cometiste, y te van a decir no haberme quedado. Pepe Cohen tiene razón. Tengo tantas historias que contar, pero no me alcanza un solo video, ni quiero hacer esto extremadamente largo. Solamente piensa en el nivel de terror, de control que meten sobre ti. Tú sabes que te chantajean con la familia, con los hijos. Tú sabes que te es difícil poder salir con tus hijos a un país, porque es la manera que ellos tienen para chantajearte, para obligarte. Y yo creo que si vamos a vivir, debemos vivir con dignidad, debemos ser valientes y debemos estar del lado bueno de la historia. Deja de servirle al régimen. Ese régimen no tiene futuro, por supuesto. Ese régimen, el comunismo, no funcionó en ninguna parte del mundo. Y es hora de ponerle fin al sufrimiento de los cubanos. Basta ya. Haz lo que tienes que hacer. Rompe con ese régimen. Deja de servirle. ¿Ok? Y sea un aliado de la libertad en el mundo. No seas tonto. Sabes bien que necesitas acercarte a un aliado poderoso, anticomunista, prodemocrático. No es con cualquiera con quien se puede tomar una decisión de esa índole. Pero yo, Pepe Cohen, por mi propia experiencia personal, les hago público mi solicitud. Renuncien, dejen de servirle a ese régimen. Tú y yo, o en este caso tú en estos momentos, eres una pieza clave para el futuro de Cuba. Contribuye a la destrucción de ese régimen y no seas cómplices en un momento tan crítico. Y eso es lo que te va a agradecer el cubano. El cubano te va a agradecer que no lo hayas traicionado a ellos como pueblo. El régimen fue quien nos traicionó y tú no tienes que ser cómplice de un régimen asesino. Así que esta es mi solicitud. Renuncia a ese régimen que ha oprimido, ha destruido y ha convertido a Cuba en un campo de concentración de miseria, prostitución, droga, sin futuro alguno, sin educación.
todo es mentira, la educación, la salud. Saben bien que se tratan de mantener con el narcotráfico vinculado a Venezuela y a todos los grupos terroristas del mundo. Así que este es mi mensaje para todos los oficiales de inteligencia que ahora mismo están acreditados en cualquier lugar del mundo. Estás a tiempo de tomar una decisión. Y es el mensaje también para los oficiales de inteligencia que estando dentro de Cuba, mañana te van a mandar a un país como agregado comercial, como cónsul, como secretario de no sé qué cosa, como secretario de prensa, cualquier disparate de eso. Renuncia. Es hora de ponerle el fin al régimen y es hora de una Cuba libre. Por acá, una vez más, Pepe Coe.